Este fanfic no es mío, es de Emilia Natsuki. En la descripción les dejo el link de la historia. Encarnado Emilia Natsuki capítulo 2. La familiaridad de un nuevo comienzo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Rosoal L. Matters era un hombre envuelto en misterio, a pesar de ser el mago de la corte del reino dragón de Lugnica, el mago más fuerte y prolífico del país, y el margrave del territorio de Mater. En realidad se sabía poco sobre él personalmente. Lo único que era absolutamente seguro acerca de él era su fuerza. Su fuerza era obscena. Dotado de un talento natural y potente para la magia, era insuperable para cualquier ser orgánico, solo rivalizado por los 4 grandes espíritus. Existían 6 elementos mágicos, y los manejaba con absoluta maestría. La mayoría de los seres jamás practicarían el uso de un solo elemento. Rosoal perfeccionó su habilidad para usarlos todos al alcanzar la madurez sexual. Era un niño genéticamente perfecto, fruto de generaciones de perfeccionamiento y cuidadosa crianza selectiva entre sus ancestros, con un único defecto: su incapacidad para realizar magia curativa. Era el 12º Rosoal Matters en la línea de sucesión, heredando el nombre de su difunto padre, Rosoal K. Matters, al igual que el de su propio padre. Al igual que sus predecesores, era un hombre extraño y sin duda peculiar. Hacía lo que quería cuando quería, a menudo viajando por continentes enteros solo para asistir a una reunión con personas altamente peligrosas que probablemente lo querían muerto. Nada podía interferir con sus objetivos, su mira fija una vez que decidía su objetivo, cualquiera que se interpusiera en su camino simplemente sería abatido, ya fuera por la fuerza o no. Había pocos seres capaces de vencer a Rosoal, y muchos de ellos eran aliados o mantenían relaciones amistosas con él. Era un hombre verdaderamente poderoso, pero era un poco anormal. Actualmente solo empleaba a 3 personas, todas menores de 18 años, y todas eran semihumanas. La familia Matter siempre había tenido a los semihumanos en mayor estima que otros, pues sus territorios albergaban numerosos asentamientos semihumanos, pero este Rosoal los apreciaba especialmente. Nadie sabía por qué, y sus compañeros nobles le aconsejaban con frecuencia que se quedara con sirvientes más puros, pero el margrave siempre se reía de ellos, para disgusto de sus iguales. Le gustaban los semihumanos, y nada podía cambiar eso, lo que quizá explica por qué lleva uno bajo el brazo, volando a más de 100 km por hora, directo a su mansión, donde guarda su colección de semihumanos. Tras recuperar a un Subaru completamente exhausto, Rosoal regresó inmediatamente a Lugnica, pues no quería quedarse mucho tiempo bajo la intensa nevada del Reino Santo. Necesitaba poner al joven semielfo a salvo lo antes posible. Las heridas de Subaru eran leves y su agotamiento no era normal, pero su trauma mental probablemente le dejara una profunda cicatriz. Rosoal solo presenció un instante antes de intervenir, pero sin duda vio lo peor. La cruel burla que hicieron del niño indefenso, el abuso implacable que urdieron meticulosamente para herirlo lo más profundamente posible, el simple hecho de que asesinaran a sangre fría a toda su aldea. Rosoal no lo vio, pero tuvo que sobrevolar las brasas de la otrora hermosa aldea élfica, oculta tras el manto de montañas solitarias y nieve, para llegar a Subaru y regresar a casa con el niño. Rosoal había visto muchas cosas en su vida, la mayoría mucho peores en realidad, pero aún así no pudo evitar apartar la mirada preocupada de la cima de la crueldad humana que se extendía bajo sus pies. Agradeció en silencio al cielo que el niño, que había acunado en sus delgados brazos, estuviera sumido en un profundo sueño, no queriendo que reviviera los restos de la calamidad que los había unido en primer lugar. Para decirlo sin rodeos, Rosoal estaba sumamente preocupado por el estado mental del chico. No estaba seguro de si algún día alcanzaría la estabilidad necesaria para desenvolverse en la mansión, y mucho menos en la sociedad. Si ella no puede arreglarlo, dudo que alguien pueda, murmuró el margrave en voz baja, cada vez más preocupado ante la perspectiva de que Subaru estuviera aplastado por el estrés que soportaba. El chico de cabello plateado se movió levemente. Rosoal rezó para que las pesadillas terminaran pronto. Igual cuando el suelo bajo sus pies cambió de blanco a verde, Rosoal supo que se acercaban a la frontera. Podía sentir el aire cálido, aliviado de ver finalmente la nieve despejarse en la distancia.
Volaba tan rápido como podía, forzando sus límites mágicos para intentar despejar la vasta extensión de tierra entre su mansión y el aislamiento de Gusteko antes de que Subaru despertara. Necesitaba que despertara en un lugar completamente seguro, en un lugar donde pudiera explicarlo todo con seguridad. No a 45 metros de altura. Roswaal solo tenía un plan para arreglar a Subaru, su as bajo la manga. Probablemente la única persona en la que Subaru confiaría por mucho tiempo. La persona que podía compartir su dolor, su sufrimiento, consolarlo, sanarlo. Roswaal dependía tanto de ellos que era incómodo. Si no podían ayudarlo, todo lo demás carecía de sentido. Era imperativo que Subaru estuviera mentalmente sano. Roswaal rezaba constantemente para que el chico se lo pusiera fácil, pero era extremadamente improbable. Pero ya habían salido completamente de la nieve, y Roswaal se dirigía hacia sus territorios. La frontera entre Lugnica y Gusteko ya había pasado, y el mago podía ver los tenues contornos de la sociedad a lo lejos. Aún faltaban unos 20 minutos, y Subaru se sentía visiblemente incómodo, forcejeando en los brazos de Roswaal mientras las pesadillas lo atormentaban, abrumando su mente con trauma y dolor. El margrave miró al chico, con una expresión de dolor en el rostro mientras intentaba despejar su mente. Tenía que ser positivo, perder a Subaru en la angustia frustraría sus meticulosos planes. Estaba tan estresado que estaba forzando sus poderes mágicos para llegar a casa lo antes posible. Nada lo había empujado a esto en esta vida. Se movía por los aires a velocidades inimaginables para un humano, superando a los dragones terrestres más veloces por una diferencia desorbitada. Definitivamente necesitaría una taza del mejor té de Ram después de esto. Toda la presión que se había impuesto por este chico era tremenda. Suspiró, concentrándose en el suelo, observando los puntos de referencia que indicaban que ya no estaba lejos. Estaba irritado por no haber ordenado a su personal que preparara una habitación adecuada, y se lamentaba por no haber previsto que Subaru no estuviera en buenas condiciones. Sabía del compromiso, no estaba dispuesto a tener a este chico en ninguna habitación que no fuera la más agradable preparada. Era un sacrificio que tendría que aceptar, aunque estaba seguro de que se lo agradecerían con el tiempo. La frontera ya había pasado, y la pareja se encontraba en lo profundo de los territorios de Lugnica, con la mira puesta en el dominio de Matters, que Roswaal supervisaba. El aire era significativamente más cálido, el profundo invierno de Gustekan era un pensamiento lejano mientras Roswaal finalmente se calmaba lo suficiente de su constante perturbación como para racionalizar la situación. Tenía a Subaru y había una gran posibilidad de que su estado mental estuviera destrozado. Interesante, pensó el mago, mientras una leve sonrisa se formaba en las comisuras de su boca. Si pudiera jugar bien sus cartas, la situación de Subaru podría no ser tan mala como pensó al principio. En su epifanía, Roswaal se perdió el momento en que entraron en los dominios de Mater. Ahora podía ver las torres de la mansión en el horizonte, calculando cuidadosamente su trayectoria de aproximación para asegurar un aterrizaje lo más suave posible. Bajó la altitud, y la mansión apareció rápidamente ante sus ojos, preparándose para frenar de golpe y descender a sus dominios. Aún era temprano para que una de las criadas estuviera trabajando en los jardines, así que se acercó a la mansión desde un ángulo que le permitiera llevar inmediatamente a Subaru a una habitación. Solo había una habitación apropiada para un chico tan importante, y tendría que disculparse con ella más tarde, aunque estaba seguro de que no le importaría. Voló sobre la valla de piedra decorativa que rodeaba sus tierras, deslizándose hacia los vastos y magníficos jardines que bordeaban su gigantesca casa. Como una águila, atrapó a su objetivo en la complejidad de la laberíntica finca, aferrándolo con más fuerza para evitar que cayera accidentalmente a la muerte. Roswaal se detuvo en seco, descendiendo los 20 metros necesarios antes de aterrizar con un golpecito satisfactorio, justo frente a la criada de cabello dorado que podaba sus exuberantes setos verdes. Su descenso fue tan silencioso que la criada, absorta en su intrincado y delicado trabajo, no se percató de su amo hasta que éste se aclaró la garganta audiblemente. Girándose con un jadeo de sorpresa, solo pudo escupir apresuradamente. Oh, lo siento, Lord Roswaal. No me di cuenta de su elegante llegada. Espero que su viaje haya sido seguro y exitoso. ¿Quién es el joven, si tengo derecho a saberlo?
Frederica Ara, date prisa y llévalo a una habitación. Creo que la habitación de Emilia-sama estará bien por ahora. Después de todo, este joven es de suma importancia, ordenó Roswaal, con tono de urgencia. La criada, Frederica, tomó al niño de los brazos de Roswaal sin dudarlo, comprendiendo que su amo hablaba en serio sobre lo mucho que significaba este chico. Con un firme asentimiento y un confiado sí, mi señor, la criada se apresuró a salir hacia la mansión, su varo en porte de princesa mientras con cuidado pero rapidez se dirigía hacia las grandes puertas de entrada. Se movía entre los arbustos cuidadosamente pulidos como un tigre, saltando sobre los arbustos de 3,6 metros de altura como si simplemente pisara una flor. Roswaal observaba, con una interesante mezcla de interés, alivio y astucia intrigante gestándose en sus ojos. El hombre alto y delgado dejó escapar un suspiro de cansancio antes de levantarse y emprender el regreso a su mansión mientras reflexionaba sobre su plan de acción. Tenía al niño, que estaba a salvo del peligro directo, al menos por un largo tiempo. Comprendió las amenazas de albergar a 2 niños elfos en su casa, peor aún, 2 de cabello plateado, uno de un país extranjero. Mientras caminaba, su cerebro empezó a funcionar y una pequeña sonrisa se dibujó de nuevo en su rostro. Roswaal volvía a tener el control. Las piezas encajaban a la perfección, y su éxito fue unánime una vez más. El tiempo jugaba a su favor, tenía las cartas en la baraja y estaba casi listo para apretar el gatillo. Roswaal dejó escapar una leve risita. Pronto, sensei. Por favor, espéreme con paciencia. La criada de cabello dorado alzó suavemente a su varo por encima de su ancho hombro. Con la mano libre, giró la exorbitante manija plateada, que colgaba con gracia de la imponente puerta de roble tendido. Al entrar, se reveló el interior, descrito como simplemente magnífico, con una gama de blanco y dorado que conformaba la majestuosidad de la mansión Roswaal. Estampados florales trepaban por las paredes, creando una abrumadora sensación de realeza y opulencia, acentuando la colección de flores exóticas y seductoras, impecablemente dispuestas en suntuosos jarrones. El suelo de madera noble adornaba una larga alfombra carmesí que trazaba un camino majestuoso por toda la mansión, guiando a la criada semihumana por la extravagante escalera. Frederica caminaba con paso definido y decidido, con su objetivo claramente definido por su señor y amo. Abrazó al semielfo, cuidándolo con cuidado maternal mientras subía la multitud de escaleras, considerando cada paso como si fuera el último. Sus zapatos resonaban en silencio sobre la alfombra, la respiración suave y dormida del niño, apacible, y su rostro inocente, sereno y contento. Siguió adelante, llegando a la cima de la imponente escalera. Jadeaba suavemente mientras el niño de 10 años, a pesar de ser bastante ligero, aún le costaba un poco arrastrarlo, pues Frederica se había armado de valor para mantenerlo completamente quieto. No podía permitir que despertara, o mejor empacar sus maletas e irse de allí mismo en lugar de enfrentarse a la ira de Roswaal. Frederica llevaba unos 2 años trabajando a las órdenes del margrave Roswaal L. Mathers y enseguida comprendió que Roswaal no era de los que exageraban. Era extravagante, sí, pero era fundamental comprender que hablaba con el alma, y que esta situación era de suma importancia. Se rió entre dientes, llevándose la mano a la boca por reflejo, pero se dio cuenta de que, en ese momento, sería bastante difícil. Su mente se remontó a unas semanas atrás, cuando se encontraba en la misma situación, pero la niña en sus brazos era una niñita con mocos que roncaba suavemente. Su precioso cabello plateado le caía por los brazos igual que el de él, pero sus orejas eran ligeramente más puntiagudas. Roswaal también era mucho menos cauteloso con su trato, pero Frederica sabía que eso no se debía a parcialidad o favoritismo, sino a que uno de estos niños estaba al borde de la cordura, con su frágilmente destrozada por una brutalidad absoluta y un castigo cruel. Su mente se remontó a un niño muy parecido a Subaru, uno que extrañaba profundamente. Se quedó de pie en lo alto de las escaleras, observando y admirando los rasgos del niño, recordando su pasado reciente, deseando poder verlos a todos de nuevo. Sabía que era lo mejor, pero su joven corazón aún le dolía. Antes de dejarse llevar, continuó apresuradamente, concentrándose en acostar al niño en la cama que Roswaal le había indicado.
Los pasillos eran largos y repetitivos, pero la criada de cabello dorado era diligente y sabía exactamente dónde estaba su destino. Casi corrió hacia la puerta al verla, casi olvidándose de girar la manija plateada al llegar. Una vez más, cargó al niño sobre su hombro y se metió en la enorme habitación. Roswaal apenas llegaba a la puerta principal, con una sonrisa aún dibujada en el rostro. La puerta seguía abierta, señal de que su criada tenía sus prioridades en orden. Entró, tomándose el tiempo de limpiarse los zapatos y cerrando suavemente la pesada puerta. Continuando su paseo tranquilo, subió las escaleras, y sus ojos se posaron en el cabello azul celeste de su criada, la de mayor rango. Estaba concentrada, colocando cuidadosamente el jarrón sobre una mesa en uno de los pasillos. Al levantar las orquídeas rosas, movió simultáneamente el jarrón blanco que las contenía. La joven criada siempre realizaba cada una de sus tareas con sumo cuidado y prudencia, absorta en su trabajo. Roswaal se aclaró la garganta. Rehén, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo. Tengo una persona de suma importancia a la que debes atender. Informaré a tu hermana, dime dónde está y luego ve a la habitación de Emilia, Sama, dijo su señor, tomándola por sorpresa. Un pequeño grito salió de la criada al saltar, tan absorta en su trabajo que las repentinas palabras de su amo la sobresaltaron por completo. El jarrón que sostenía en la mano se cayó, rompiéndose al impactar contra el sólido suelo de madera. Rem solo pudo mirar a Roswaal con expresión de mortificación, con el corazón latiendo con fuerza de puro miedo y conmoción. En sus 3 años sirviendo a Roswaal, nunca había cometido un error como este, y solo pudo temblar de miedo mientras se agachaba tímidamente para recoger los fragmentos del jarrón esparcidos por el suelo. Rehén, deja eso, por favor, haz lo que te pedí, olvida un error menor como este, aseguró Roswaal, a lo que la doncella a la que se dirigía como Rem solo pudo asentir. Ella está en la cocina, Lord Roswaal, lamento mucho mi falta de cuidado, por favor discúlpeme para hacer lo que me pidió, dijo, poniéndose de pie y corriendo, con la cabeza baja. Rem se frotó suavemente los párpados, despejando su mente para poder atender su deber obviamente más importante. ¿La habitación de Emilia Sama? Se preguntó a sí misma la criada, era obvio que no estaba hablando de ella, así que ¿por qué allí? Continuó, genuinamente confundida pero negándose a cuestionar a su señor, especialmente después de su error anterior. Al entrar Frederica, la niña pequeña sentada en el escritorio de la esquina asomó la cabeza para ver quién llamaba a la puerta. Presentía que quienquiera que fuera tenía algo urgente que decir. La ausencia de un golpe era muy inusual. Al notar el largo cabello dorado y la complexión robusta, sus nervios se calmaron repentinamente. Confiaba en Frederica, era como una hermana mayor amable, pero se quedó boquiabierta al ver al niño en sus brazos. Emilia Sama, tenga cuidado con la repentina intrusión, empezó Frederica mientras se acercaba a la gigantesca cama. El señor Roswaal me ha ordenado que coloque a este niño en su cama temporalmente. Se llama Subaru. Estoy segura de que pronto le explicará los detalles, dijo, dirigiendo una sonrisa a la desconcertada niña. ¿Qué? Lo siento, pero, Dios mío. Tartamudeó Emilia, incapaz de procesar lo que ocurría frente a ella. Se acercó con cautela a su cama mientras Frederica arropaba a Subaru bajo las gruesas sábanas, asimilando la situación mientras la sorpresa inicial se desvanecía lentamente. Llegó al borde de la cama y se inclinó para observar bien al chico antes de ser arrastrada de nuevo. El cabello largo y plateado no era raro, pero al ver las orejas del chico, se quedó en blanco. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies al caer de espaldas. Frederica solo pudo reírse disimuladamente, antes de comentar en voz baja. No se preocupe, Emilia Sama, estoy seguro de que no tiene ningún parentesco con usted. Por lo que he podido ver, es de una zona apartada de la montañosa Gusteco, ya sabe, el lugar que estudia en geografía. Es a donde partió Lord Roswaal hoy. Emilia no pudo hacer más que mirarla con una expresión de total desconcierto y confusión, pero también de alivio. Mientras aceptaba la mano extendida de Frederica y se ponía de pie, no pudo evitar pensar para sí misma.
Él es más bien, bueno, es muy bonito. En ese momento, la criada de cabello azul, Ren, irrumpió por la puerta, para ver a una Emilia enamorada, a una Frederica de aspecto tierno y a un chico que en sus 10 años de vida, nunca había visto antes. Hola a todos. Notas. Una vez más, gracias por leer. Solo me gustaría dejar en claro algunas cosas importantes ya que esto es uno. En el canon, Emilia congeló el bosque de Elior a los 7 años. Aquí, tenía 9. Esto elimina la incertidumbre moral que representa la diferencia de edad de 2 años. Emilia ahora tiene emocionalmente la misma edad que el Faru, 10, en lugar de 2 años menor. Esto no cambia nada, solo hace que su relación sea más fácil y menos extraña. 2. Este es mucho más significativo, pero es importantísimo. En el canon, Emilia pasa unos 6 años con Puck en el bosque tras descongelarse, y luego poco menos de 1 año en la mansión. Esto significa que tiene 15 años mentales para cuando comienza el primer arco del canon. En mi fic, despierta como siempre, pero Roswaal la encuentra 6 años antes, gracias a Subaru, así que pasa poco menos de 1